Aunque sí es cierto que normalmente hay que quitar la idea esa de vamos a quemar el bosque y a plantarlo de nuevo, hay veces que sí. Muy concretas Ya, veces, pero hay veces que sí. sí. Al final, creo que esto lo vamos a decir mucho en la charla, pero la tecnología viene para resolver problemas. Y tú decides con ella, no tienes que irte a ninguna de otras. En este caso, como ya ha dicho Charlie, tienes ya un proyecto hecho. En cierta historia no vas a hacerlo entero, a lo mejor te lleva 3 años. A lo mejor lo que tienes que hacer es adaptar un poco lo que ya conoces. Pero sí es bueno saber ese concepto, saber que eso existe y saber que existe esa posibilidad, porque bueno, ya solo te queda adaptarlo. En fin, al final es eso, versatilidad y no casarse con nada. Al final hay que resolver problemas. Tu labor como programador, desde que vas allá a entrar a trabajar o por tus propios proyectos, va a ser siempre resolver problemas. Y mientras más eh, ágil seas en ese sentido, o mientras más abierto de mente estés en eso, te vas a poder enfrentar a esos problemas desde muchas formas diferentes. No solo desde un punto de mira concreto, vas a tener muchos puntos de mira y eso te hará pues tomar la mejor decisión en tiempo y el costo de esa solución que vas a implementar. Mientras más óptimo seas en esos dos puntos, pues más considerado vas a ser e incluso tú mismo vas a ganar más en general en reconocimiento o en dinero si eres freelance, no sé, como lo queramos llamar, ¿vale? Ujú. Lo que busque cada uno, que ahí ya no nos metemos. Cada uno decide. Que esto viene muy a colación del tema de profundizar en las bases. Sí. Es decir, muchas personas, o sea, básicamente, valga la redundancia, da igual. La cosa, muchas personas tienden a pensar que porque algo sea básico es fácil. Y no necesariamente es así, porque yo a veces he visto tomar decisiones que son súper simples, súper tontas, pero ahora dices, sí, pero solo que se le ha ocurrido a él y no a ti, ¿sabes? Eso es. Que eso es un punto importante. Hay cosas muy básicas que si dominas muy bien cómo funcionan las cosas por debajo, se te van a ocurrir. Porque ya no es cuestión, no, es que el lenguaje tal, no, a ver, esto funciona por debajo y da igual el lenguaje que esté usando. Si haces un enfoque como este, adaptado a tu lenguaje, va a funcionar. Y a lo mejor esta idea es más simple que la de quemar todo el bosque que te habíamos comentado antes. Claro. ¿Cómo eres capaz de encontrar una solución de la cual no conoces las herramientas que son necesarias para resolverlo, ¿no? ¿Hasta qué punto tú tienes capacidad de inventar algo que puede pasar, ¿eh? Por supuesto puede pasar, pero no sé, tendrás que dar también bastantes vueltas, pero es muy complicado resolver un problema cuando la solución que existe a eso no la conoces, no sabes que existe o no. Se escucha algo de ruido. Sí, es una persona teniendo una Vale, vale. conversación telefónica, básicamente. Entonces, bueno, pues eso, el tener, el exponeros a múltiples soluciones o a formas de resolver problemas os va a dar esa capacidad de pensar en ellas luego cuando tengáis que enfrentaros. Mientras más os expongáis, pues mejor, ¿vale? Respecto a eso, pues sí. Y nada, porque me molan las frases, os las suelto, ¿vale? Respecto al tema de profundizar en la base y no quedarte en la superficie, básicamente, si crees que sabes lo suficiente, ve a formarte. Si usas librerías y no tienes ni remota idea de cómo funcionan, ve a formarte. Y si ya estás formándote, sigue formándote. Sí. A Eso ver, es el mundo. Esto no es como el típico trabajo en el que tú decías, bueno, yo ya sé X, me meto aquí a trabajar. Es que en el mundo de la tecnología no sobrevives así. vale, aquí, y esto es una cosa que empezó a salir antes de empezar a grabar y creo que es bueno sacarlo en este punto. Puedes hacerlo, o sea, puedes no echarle cuenta a esas muy buenas recomendaciones que ha puesto Charlie, puedes hacerlo, ¿vale? Aquí, ni mucho menos, cada uno que decida cómo quiere desarrollarse y cómo quiere trabajar, eso es totalmente libertad. Pero si lo que buscáis es un salto más, vais a tener que aplicar ciertas reglas. Si no continuáis formándote, pero el mundo de la tecnología sí que avanza, vosotros no vais a seguir ese ritmo. Eso quiere decir, ¿vais a perder vuestro trabajo? Seguramente no. O al menos a corto plazo seguramente no lo perdáis. Si sois freelance, ¿vais a dejar de tener trabajo? Pues no, siempre va a haber trabajo hasta cierto momento del tiempo donde tu tecnología, lo que tú sabes, va a poder seguir aplicándolo. Me remonto, por ejemplo, en este caso a COBOL. COBOL es una cosa que a día de hoy no se usa, pero hay tantos sistemas puestos en COBOL que hay muchas empresas que todavía no dan ese salto. Si sabéis COBOL, pues oye, posiblemente sí que podáis seguir encontrando trabajo, cada vez será más complicado. Por cierto, punto importante aquí, no me acuerdo si era COBOL, pero hay en América un grupo de personas mayores que eran programadores de COBOL que han montado entre ellos, pero mayores ya, creo que jubiladas. Han dicho, no sé si son los cabalgadores de Cobol o los de Horseman Cobol, no me acuerdo, no sé qué. Y tío, están ganando una pasta, porque bueno, hay por ahí sistemas todavía de Cobol y ellos, pues ya queda muy poca gente, ¿no?
pero entended este contexto, ¿vale? No es lo normal, quiero decir. Si la tecnología avanza y os quedáis en ese punto, pues bueno, vais a poder resolver problemas hasta ahí. Y si os aparece algo nuevo, no vais a tener esa capacidad. No quiere decir que no podéis aprenderlo, lo podéis aprender. Pero claro, no es lo mismo ir haciendo ese camino progresivo que de repente de aquí tiene que saltar aquí. Entonces, a lo mejor ese salto ya no lo das. O a lo mejor por no haber tenido ese salto, una empresa no te contrata. O a lo mejor por no estar ahí ya, pierdes esa oportunidad. Entonces, puedes quedarte ahí y es donde, en este caso, en una empresa se dan dos perfiles. Bueno, hay mucho, ¿no? Pero en general podemos agrupar el perfil de programador en 2 puntos. La persona que está cómoda con lo que ya sabe y no tiene ganas de seguir creciendo ese conocimiento porque no le interesa y es totalmente lícito, por supuesto. Y vas a desarrollar y vas a resolver problemas en el punto en el que estás, ¿no? Y si el proyecto se alarga y luego, pues bueno, te permite seguir trabajando en ese punto. Y incluso muchas personas lo que hacen es dar el salto a lo mejor a gestión, porque bueno, ya tienen mucha experiencia en trabajar en proyectos y tienen experiencia en trabajar con equipos y a lo mejor dan ese salto a gestión. Pero si quieres estar en el top técnico, tienes que hacerlo. Entonces, tú tienes que decidir dónde estás para aplicarte eso. Pero es que yo creo que incluso aunque te decidas quedar en el grupo en el que no quieres avanzar mucho, siempre es bueno seguir leyendo Java y seguir evolucionando. Aunque no quieras saltar de tecnología, te puede hacer la vida más fácil. A lo mejor aprender una tecnología de Java te hace la vida más fácil, ¿no? ¿Por qué no dar ese saltito pequeño? A lo mejor, bueno, tú decides dónde te pones, claro. Mm. A ver, también yo soy fan de tirar. A ver, vamos a matizar. Una cosa está, las cosas que haces que si eres programador y no te gusta, yo me cambiaría de profesión. Porque de hecho me parece una de las más terribles si no te gusta. Ya ves, totalmente. Porque es que son horas, son mucha concentración, son foco mental y si no te gusta, las vas a pasar putas. Eso, primer punto. Si te gusta, entiendo que va a haber una parte que la vas a hacer con un fin laboral y una parte que la vas a hacer porque me apetece, ¿sabes? Porque me apetece hacer esto. Si no tienes esa parte de porque te apetece, pregúntate si te gusta. Porque es muy raro que no tengas ese voy a probar esta tecnología, voy a aprender esto, voy a probar, no sé, a montarme un Redis y comunicar dos aplicaciones, no sé, porque me aburro, me apetece, no tengo nada que hacer esta tarde. Si no tienes esas pequeñas cositas de vez en cuando, es probable que este no sea tu camino. Otra ventaja de estas pequeñas cositas que te permite probar tecnología, a lo mejor no te vuelves un experto en Redis, pero ya has montado un servidor en Redis, has comunicado dos aplicaciones, y si tienes que empezar con algo que implique usar Redis, pues no es desde cero, no sé cómo iniciar el servidor, no sé cómo insertar una clave, ya sí sabes esos detalles, aunque no seas un experto. Entonces, la curiosidad a mí me parece esencial en el mundo del desarrollo, porque si no tienes curiosidad, no vas a ver, porque ahora esto viene a colación del tema de, por ejemplo, ¿hay que aprender C o C++ en 2020? ¿Hay que? No hay que. Si tu expresión es hay que, no hay que. Yo, por ejemplo, sí he programado algunas cosas en C y en C++ por diversión, por probar cómo va, por probar cómo funciona. No soy un experto en C, C++ ni en lenguajes compilados, pero quería probarlo, ¿no? Tenía ese gustillo de quiero tener un binario y ejecutarlo, ¿no? Está muy bien eso, sí. Pues bueno, era un poco eso. Pero claro, yo que te diría, siempre busca el más alto nivel posible. Es decir, busca tecnologías que tengan un cierto alto nivel en el nivel actual porque te van a permitir trabajar más rápido, van a tener más problemas solucionados ya de base y vas a tener Mira, tú que innovar menos ahí. totalmente. A mí es curioso porque me he fijado también en esos titulares de vídeos, ¿no? Tienes que aprender. ¿Qué eso? ¿Cómo que tienes que aprender? Creo que el enfoque ya de por sí va mal. Mira, en un ejemplo sencillo, me ha pasado a mí como le podía pasar a cualquier otra persona. Yo venía antes del mundo de frontend, venía de Python y oye, tú estás desarrollando en un mundo donde todo el mundo sabe frontend o la mayoría, o el conocimiento mayor es frontend. Pero resulta, yo qué sé, que te quieras hacer un script que automatice ciertas tareas para que tu entorno de trabajo sea mejor. Pues si tienes ese conocimiento y a lo mejor lo has hecho por gusto, no tiene por qué haberlo hecho enfocado a tener un mejor trabajo, a cambiar de trabajo. Te da un desarrollo en tu día a día y una forma de resolver problemas que no podrías hacerlo si no tuviese ese conocimiento. Entonces, ¿tendría que hacerlo? Pues bueno, a lo mejor la respuesta a eso tiene que ser, bueno, pues a lo mejor por si acaso y me apetece, como tú bien has dicho, porque me gusta el mundo, pues me voy a meter, aunque no lo voy a usar normalmente, pero el tener ese conocimiento me permite hacer otras cosas. Es más, y creo que ya lo has dicho muy bien antes, Charlie, el tener ese conocimiento de otro lenguaje y de otro paradigma de programación te hace incorporarlo al tuyo. Y si hay buenas prácticas aquí, te los puedes traer al tuyo. Quiero decir, no creo que un conocimiento sea excluyente del otro. Mm,
todo lo que tú hayas adquirido en un sitio, de alguna forma lo puedes meter en tu nuevo entorno, tu nuevo lenguaje o lo que sea. Entonces, quizás debemos de dejar de hacernos esas preguntas. ¿Debería hacer? Oye, si te apetece, ¿por qué no? Está ahí y vas a poder hacer cosas con eso, por supuesto. ¿Debería No sé. aprender a escribir binario? Hostia, pues que, mira, la mayoría de... Esto es curioso, pero la mayoría de lenguajes, todos acaban compilándose a C, C++, por ejemplo, o cosas de ese tipo. Es verdad que ahora están tanto raras en el mercado, pero si no conoces eso, es muy complicado que puedas, por ejemplo, montar un nuevo lenguaje o, yo qué sé, Node, por ejemplo, está basado en esa premisa. ¿Necesitas saber lenguajes de bajo nivel, de más bajo nivel? Tío, pues a lo mejor sí, si quieres seguir progresando en tu carrera. Y a lo mejor no directamente porque vayas a usar C en tu flujo de trabajo en tu empresa, pero a lo mejor te permite crear un compilador para tu empresa para, no sé, facilitar otras cosas. No lo sé. Esto pueden ser posibilidades mil, ¿O simplemente entiendes mejor cómo funciona el manejo de memoria en las variables? Y sabes por cuando estás ejemplo. haciendo un memory leak de la hostia en JavaScript. Por ejemplo. Esto es importante porque todos los cuatro statements estos que has dicho, de fórmate siempre, eh, incluso aunque estés en un lenguaje, entérate, o en un framework, por ejemplo, estás usando Vue, esto también ha salido antes en la conversación antes de grabar. Si estás usando Vue, no te quedes solo en lanzar, create, aplicación y empieza a hacer componentes. ¿Qué hace eso? Cuando tú grabas y eso se ve en el navegador, ¿qué está sucediendo detrás? Ese extra de conocimiento es lo que te va a hacer destacar siempre en tu propio desarrollo y en lo que aportas al equipo. Ponte que, yo qué sé, por lo que sea, ese framework tiene un bug concreto a la hora de hacer cierta historia. Si no sabes cómo funciona por detrás, ¿cómo vas a encontrar ese problema? Es imposible que lo encuentres. Buscando es imposible. Hay ciertas tecnologías ya cuando, mientras más capas de abstracción tiene, más complejo es el código, como es normal, porque hay muchas capas, precisamente. Y llegar al problema, a lo mejor está en la capa inferior del todo. Eso no lo puedes encontrar. De hecho, yo lo llamo el complejo de Adán y Eva. Que es De Adán y cuando Eva. todas las clases heredan de Adán y Eva. Hostia, qué bueno. Sí, sí. Que es como en plan, vale, bueno, necesito modificar este método, pero está la clase padre. Ah, pero que tiene un padre. Ah, Tiene un pero que tiene padre. un padre. Claro. Entonces, yo de verdad, uno de los puntos que más se buscan desde una persona que busca profesionales para incorporarlos a su equipo es si profundizas en eso. Si solo te queda la superficie o si profundizas más. Las dos cosas son lícitas. De nuevo, yo me repito mucho porque quiero dar la importancia que cada uno decide lo que quiere hacer y nada es mejor que otra cosa en función de tu objetivo. Si tu objetivo es estar en la cima y no haces que estar en la cima, pues obviamente no vas a llegar a la cima. Pero si tu objetivo es no llegar a la cima, cuando digo cima, a lo mejor hablo de complejidad, de roles más complejos, con más responsabilidad. No digo que sea ni mejor ni peor. Entonces, es muy importante eso, profundizar en las bases si queréis seguir creciendo a un ritmo considerable y estar en un puesto importante de cara a resolver problemas más complejos o tomar decisiones. Por ejemplo, si queréis ser arquitecto, es muy complicado que seáis arquitectos si no conocéis de nuevo patrones de diseño, si no conocéis arquitectura o si no conocéis cómo funciona un framework. Es muy complicado porque ¿qué arquitecto vas a ser si no entiendes eso? O sea, ¿qué vas a construir si no conoces las bases, ¿no? Eso es de verdad que es Sí, muy al importante. final es eso. Si usáis Vue, oye, ¿qué sucede detrás? Pues bueno, oye, aquí hay una cosa que es Webpack. ¿Qué es Webpack? Voy a empezar a verlo. Oye, lo puedo configurar yo también, voy a configurarlo. Oye, resulta que trae Babel. ¿Qué es Babel? Voy a verlo. Y a lo mejor en un futuro, para lo que quería hacer, no tenéis que coger toda la librería entera de Vue. A lo mejor solo tenéis que coger, os instaláis Webpack, os instaláis Babel, configuráis un entorno pequeñito y le instaláis React como librería, ¿eh? Y ya tenéis componentes hechos por vuestra historia. Sencillo, no sé, es que... Es que depende eh, del nivel del proyecto, no hay claro, una decisión. Si existen estos paradigmas es porque hay un punto en el que son correctos, ¿sabes? sí, Al final es eso, totalmente. hay un punto en el que son correctos. Voy a hacerme un script rapidito para algo, pues coño, no te pongas a dividir capas, ¿no? Es un script rapidito para algo. Claro. Entonces, yo aquí sacaría como punto al final, que creo que se han dicho bastante cosas importantes. Si yo te voy a evaluar a ti en este caso a la hora de entrar a un trabajo, ¿no? Y quiero hacerte preguntas técnicas para ver qué conocimientos tienes, si me dices que es Vue, te voy a preguntar por la base. Y te voy a preguntar por cosas que me hacen entender si tú realmente sabes lo que estás haciendo o no a un punto interesante, ¿vale? Entonces, si dices que sabes Vue, te vas a tener que enfrentar a eso en algún punto, sobre todo si te hacen pruebas técnicas. Si sabes Vue, te voy a decir te voy a preguntar por la base, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre por ejemplo, si tú que estás usando Vue, diferencias entre una propiedad computada o un método? ¿Por qué una cosa u otra? O te voy a preguntar, yo qué sé, bueno, puede que te pregunte por Babel, y puede que te pregunte por Webpack, y puede que te pregunte por Browserify, y puede que te pregunte por cosas que están totalmente fuera de tu día a día si no profundizas en eso. Y el saberlo, pues te va a permitir entrar en ciertos puestos de trabajo
o en pillar proyectos más buenos si eres freelance, o bueno, conocer más tu día a día, ¿vale? Y saber lo que tú has comentado antes, si algo peta, ¿es por magia negra? No, es porque hay algo ahí que... Claro, no sé, incluso he llegado a preguntar es curioso, porque es que es lo que tengo más presente últimamente y al final mi equipo es de front, ¿no? Perdona si me centro mucho en esto. Si tú, Charlie, también quieres buscar otro ejemplo de otra cosa, tiramos de ello. Ujú. En caso de si usas Vue, me vienes que sabes React, te voy a preguntar por lo que es el DOM virtual o te voy a preguntar por lo que es la reactividad. Entonces, esto que te estoy diciendo es una advertencia, más que una advertencia, es un consejo de, oye, esto va a caer si te vas a presentar como desarrollador React. Y no quiere decir que a lo mejor no saberlo no quiere decir que no entres al puesto de trabajo. Quiere decir que dentro del rango de personas aptas o que están optando a ese puesto, pues bueno, en este caso, pues ese era el nivel medio de todas esas personas y tú sí puedes entrar. Entonces aquí dependerá también, por supuesto, si una empresa busca un frontend experimentado en 5 años, esas son las preguntas que van a hacer igual. Las preguntas van a ser las mismas, pero el que consiga resolver esas preguntas o responderlas será el que acabe entrando. Ahí está, Ujú. yo creo que el salto entre junior y senior quizá es un poco el lenguaje, porque tú puedes ser que como junior a veces puedes desarrollar más rápido que un senior, es posible, totalmente. Y puede ser que incluso conozca, yo qué sé, más métodos que tiene, yo qué sé, Angular, por ejemplo, más cosas que tiene, o más, no sé cómo llamarlo, en fin, más cosas que tengas. Pero claro, no sabes lo que pasa por detrás. El senior sí. Y ante un problema, seguramente el enfoque que le dé el senior sea, esto es como, trabaja más inteligentemente, no trabajes más, porque sí, sino más inteligente. No sé si la frase Sí. esa... De hecho, yo creo que un problema más enfocado al tema novato es escribir demasiado código. O sea, lo que quiero decir con esto es, si estás escribiendo demasiado código, a lo mejor es que no has pensado mucho qué es lo que vas a implementar. Y a lo mejor Claro, la solución que das funciona, sí. pero cuando te das cuentas, pues ese archivo tiene 1200 líneas. Claro. Y claro, tu equipo abre el archivo, dice, capas aquí, empiezas a hacer scroll, Claro, empiezas a esconder funciones para poder ver más o menos lo que quieres ver. claro, Y claro, eso claro, complica la vida. eso complica mucho. Yo, eso, aparte, bueno, esto es una cosa que si quieres hablaremos en otro vídeo, el ego del programador, porque bueno, aquí hay mucha historia y hay muchos juniors que viene vacilándole al típico senior de la empresa, porque bueno, dice, pero si yo ya sé no sé qué historia. Ya, pero es que eso no es todo. El senior se diferencia por ese bagaje que tiene, por esa experiencia y por ese conocimiento más profundo. Y al final, a lo mejor el senior solo llega y te toca una línea en un fichero. Y para esa línea se ha pegado 5 horas. Pero esas 5 horas no solo son 5 horas de trabajo, son 5 horas menos que tú cuando te toque tocar ese código o esa línea, no te las vas a tener que pegar. Y seguramente meter tú algo nuevo ahí te va a llevar cero, porque vas a leer y dices, sé lo que hace rápidamente. A lo mejor para el código del junior, que sí, que ha programado muy rápido, no quiere decir que lo haya resuelto más rápido, pero programa muy rápido, ¡guau! Se sabe todas las cosas, y llega otra persona luego y dice, ¿qué cojones ha puesto este tío? Eso es lo que diferencia, ¿vale? La típica variable de C y tú. Por ejemplo. Te quedas mirando así y C, ¿qué es? Por favor. Totalmente. No sé si, la verdad es que no sé si existe ese recurso, pero cuando estéis trabajando un framework, yo os recomiendo que entréis en la documentación y veáis cómo está hecho. Y empecéis a investigar esos componentes por separado. A la mínima que leéis, yo creo que se ve rápidamente lo que tiene Angular o Vue o lo que sea. Ver de qué está hecho y empezar a aprenderlo. Leerlo, a lo mejor solamente el primer paso es leerlo. No hace falta que empecéis aquí a hacer un curso de Webpack. No es necesario de inicio. Pero conocéis eso. Y el hecho solo de conocerlo ya os abre el paradigma, porque ya sabes que, vale, hay algo ahí que cuando yo grabo, suceden ciertas cosas. Pues, y sé que hay como 3 capas, y esas 3 capas cambian el código de tal forma. Oye, ya sé lo que es un ofuscador de código. Hostia, qué guay, vale. Y también sé lo que es un compilador. Vale, vale. Y vas uniendo conceptos. Y obviamente esto es un proceso muy largo. Tú no vas a pasar de 0 a 100 en 2 días, está claro. Pero si no das pasito, no vas a llegar. Sí, eso me recuerda cuando utilizaban Uglify para esconder el código JavaScript. Bueno, ¿Qué dices tú? Bueno, si tú quieres usarlo con esa finalidad, cada uno hace lo que claro. quiere. Sí, sí. Conceptos como minificados son cositas que no están en tu día a día, pero que si las sabes, pues está muy bien, ¿no? Al final,
en algún momento te enfrentarás a ello. Vas a subir un código a no sé dónde y de repente dices, hostia, si no puedo ver mi código en este sitio, en este hosting que he subido, ¿por qué? Y resulta que el compilador pues te lo ha minificado y no eres capaz de entenderlo, ¿no? Hay muchas capas en la programación, hay muchísimas, ¿vale? Y cada vez hay más y cada vez se vuelve más complejo. Esto yo lo tengo clarísimo. Y aquí sí hago especificación en el frontend porque el frontend es uno de esas áreas de la tecnología que más está cambiando y que más está evolucionando. Y cada vez lo hace más complejo. De aquí a hace 10 años, anteriormente, un programador frontend era tu JavaScript, con jQuery si acaso, tenías tu CSS, tenías tu HTML y maquetabas. Eso creo que de hecho es lo que menos se hace. Maquetar como tal, así, eso es muy raro. Yo es que el tema de aquella época, porque también la viví, eso de importar el archivo directamente en el HTML Claro, y crear ese archivo y ponerte ahí y sentirte feliz porque solo cargabas un archivo y todo ese tipo de cosas. Tenías un archivo de 200.027 líneas y no lo entendía ya nadie. ves. Pero bueno, era un archivo, ¿vale? Era un archivo. Ya. La cosa que cuando tú te encuentras con esas cosas, yo sinceramente pienso que hacía falta. O sea, Mm. yo creo que el tema del frontend ha evolucionado muy lento porque no los navegadores no se acogían a los estándares. Y como no se Sí, acogían a los estándares, no había manera de seguir evolucionándolo. Pero como totalmente. últimamente todos los navegadores parece que están cogiendo onda y los que no se están quedando atrás, Sí, pues ahora como hay estándares, pues sí pueden salir herramientas que te permitan hacer esa parte visual más rápido, que te permitan tener un flujo de trabajo específico. Pero antes era en plan, no es que la versión 13 de Firefox no funciona y tú. claro. Sí, totalmente. Al final, por ejemplo, ¿por qué Angular se ha usado tanto en estos últimos 5 años, incluso más? Porque ha supuesto el Java de JavaScript, es decir, el típico entorno y tecnología de desarrollo actual que permite tener un estándar, como bien has dicho muy bien antes, Charlie, el estándar que es súper importante en una empresa, sobre todo si queréis entrar en una, y que pone a todo el mundo a pensar de la misma manera para resolver ese problema y eso hace que se agilicen mucho los tiempos de desarrollo. Entonces, pues ya te da una arquitectura, ya te da una estructura de desarrollo, ya te da unas herramientas, solo tienes que usarlas. Entonces, gracias a Angular y a otro tipo de herramientas de este tipo, el mundo del frontend cada vez se vuelve más profesional, más serio y mucho mejor. Y al final, pues bueno, en este caso el frontend ha venido muy bien. Por salirme un poco de esto, porque sé que habrá gente que no sea front, y si venís por ejemplo del mundo de Python también, que creo que a lo mejor podemos aportar algo ahí. El mismo Django, por ejemplo, también tiene estas capas, ¿eh? Si tiráis de Django, cuando vosotros estáis haciendo un punto all de vuestro objeto, de vuestro modelo que tenéis para traer los datos, intentad saber qué está pasando ahí detrás. Y eso a lo mejor os lleva al conocimiento de que es un ORM. Y ese ORM os lleva a otra cosa. Y esa otra cosa os lleva a otra cosa. Em, Cuando al final estáis usando las herramientas de un framework, eso está ahí por algo. No funciona solo por magia. Y el conocerlo, eso es un plus. ¿Vale? No sé si sabemos, en fin, hay muchas referencias Sí. que podríamos sacar, pero la verdad es que es bastante extenso. Pero además, y sobre todo con una de las cosas que me di cuenta en su día con el ORM de Django, es que como no sepas usarlo, no sepas cuándo utilizar los lazy y evitar llamar a Claro, la petición y todo este tipo de cosas, acabas por ejemplo. teniendo unos problemas de performance finísimos. O sea, Pues sí. que dices De tú, hecho, bueno, ¿qué pasa? Pues nada, que estás haciendo 200 peticiones, borrico. eso es cuando. Buah, eso es súper peligroso. El ORM, o sea, el ORM y la parte esa de Django de consulta es muy peligrosa. Em, claro, al final, ¿cómo decirlo? Tú tienes esa tecnología, ¿no? Y tienes esa herramienta. Incluso si no quieres profundizar de cara a entrar a una empresa o bueno, hacer otras cosas, yo qué sé, si tienes una web propia y quieres que vaya rápido, quizás sí que necesitas meterte en esos conocimientos. Es que creo que tantas capas hay que resolver. Bueno, no sé, es bastante extenso. Sí, además es que hay tantas y realmente, por ejemplo, si trabajas en el tema de web, ¿no? Porque hay otras áreas diferentes. Que ese es otro punto importante. En el tema de la programación hay áreas, o sea, no tiene que ver cuando desarrollas una. Tiene que ver, ¿no? Pero hay muchos matices que diferenciar si desarrollas una aplicación de escritorio con una aplicación web. Para empezar, porque en la web depende de lo que el navegador hace y de cómo el navegador hace las cosas. Es al Sí, fin y al cabo así. Y en el cambio, y luego en el otro lado, pues depende del sistema operativo, de cómo muestra las ventanas y los colores de los botoncitos. claro, Y todo eso es importante. O si el texto lo muestra más grande, más chico. Entonces, ¿qué es importante? Y por ejemplo, dedicáis a tema de desarrollo web. Pues entender el flujo. Igual no conocéis todas las herramientas que hay en cada paso. Yo creo que nadie las conoce realmente. no, claro, claro que no. Pero sí entender el flujo. Es decir, bueno, yo estoy en el cliente. Tiene un navegador. Y ahora quiero saber si este usuario tiene permisos.
¿vale? Pues envío su token, lo envío al servidor. ¿Qué está pasando? Entre medio, ¿qué hay? Ay, mira, hay un Nginx. ¿Este Nginx qué está haciendo? Pues Claro. está redirigiendo. Si tienes una aplicación grande, me alegro por ti y estás haciendo un load balancer en Nginx para enviarlo a distintas aplicaciones. Ese load balancer, ¿qué es lo que hace? Pues en base a un algoritmo que tú le indiques, selecciona a qué endpoint, a qué parte, a qué servidor le va a enviar la petición. Pero el tener ese concepto lógico, ¿sabes? Como esa. Y luego llegas al servidor. Y el servidor, ¿qué hace? Recibe la petición, valida, que de esta parte se la pasa a mucha gente por el forro, valida, porque tú no te puedes, nunca te puedes fiar de lo que te envían. Jamás, nunca, en la vida. Ya O sea, ves, ya ves. porque te van a enviar lo que les dará. Si alguien en algún momento te enviará una petición de 1 tera de un archivo, no te preocupes. Así que limita las cosas. Validas y una vez has validado, te vas a base de datos, compruebas, hay que sí, que no, le devuelves la respuesta. Y vuelve a hacer el mismo proceso. Llega a Nginx, de Nginx llega a tu navegador lo recibe, si estás usando Vue, pues actualizas la propiedad y se lo muestras en pantalla. Sí. Pero ese flujo es importante saberlo, porque así también te es más fácil saber que no sabes. Porque dices, bueno, ¿y qué hay aquí, no? ¿Cuál es la magia negra que ocurre en esta parte? Porque siempre, si no lo sabes, es magia negra. Entonces, Sí. entonces cuando sea magia negra, voy a investigar de esto. Claro, a ver, aquí sí que, bueno, creo que deberíamos de hacer ese matiz, ¿no? Cuando estamos diciendo que profundicéis, no es que lleguéis o sea, a todo, es imposible, ¿eh? Cuando nosotros estamos diciendo esto, oye, profundiza todo lo que puedas dentro de unos márgenes entendibles y razonables, ¿vale? Yo creo que nadie o poco realmente ingenieros de software son capaces de saber todo lo que sucede en cada momento. Es muy complicado. Hay tantas cosas que es imposible, porque si vamos a eso, ya hablamos incluso a cómo funciona ya la ALU, cómo la ALU de vuestro procesador gestiona las operaciones matemáticas. Hay muchas cosas, ¿vale? Eso es entendible. Pero, mientras más profundicéis, mejor seréis. Y ya está, con eso tenéis que quedar. Decidid vosotros hasta dónde queréis llegar en base al objetivo al que queréis. O sea, ¿por qué estáis en la programación y cuál es vuestro objetivo de estar aquí? ¿Es solo for fun? Bueno, pues ya está, pues ya tenéis un objetivo. ¿Es porque quiero ser el arquitecto top de Microsoft? Bueno, pues claramente el proceso tiene que ser diferente. Tienes que hacer algo más seguro. Entonces, pues bueno, tú decides. ¿Vale? Ya te las apaña con tu vida. Exactamente. Lo A lo importante es mejor que tú, lo que decidas pues es consecuente al final. eso es. Pues sobre todo porque te puede llevar a frustraciones que no son reales. Oye, ¿por qué no soy...? Es como, cuando se ponen objetivos mucha gente es como, quiero ser el mejor frontend de mi empresa. Hostia, pero eso ni es concreto, ni es resoluble como tal, y no puedes establecer una guía. Pero si dices, oye, vale, quiero serlo, pero primero tendré que ser el mejor de mi equipo. Y luego el mejor de mi equipo, a lo mejor tengo que ser el mejor de mi departamento. Y para conseguir eso, ¿qué necesito? Pues estos son los conocimientos, ¿vale? Pues tengo que empollarme Webpack a super a saco. Tengo que hacer no sé qué. Bueno, pues ya está, poquito a poco. Pero si te pones objetivos que no son realistas, vas a vivir frustrado. Y cuando un compañero tuyo, y esto es muy importante, cuando un compañero tuyo veas que sí que tiene esos conocimientos, te vas a frustrar un montón y te vas a picar. Y eso tienes que evitarlo a toda costa. De Porque hecho, hay que ser humilde. O sea, si alguien sabe, pregúntale. Igual no está dispuesto a contártelo, pero bueno, pregúntale. pregunta, trabaja con esa persona. Hay una cosa que esto lo he vivido mucho. eh, y al final dices, pero vamos a ver, ¿te estás quejando? O sea, o te sientes mal o te estás picado porque no sé cuánto. Pero cuando esa persona sube una pull request, y en este caso, por aclarar, aunque luego, lleguemos luego, es cuando un programador a través de Git sube código, ¿no? Y la deja como, oye, voy a subir esto. Por favor, miradme este código antes de subirlo, ¿no? ¿Por qué no te metes e intentas ver cómo lo ha hecho? Esto no lo haces luego. Entonces al final es más una reacción, no sé cómo llamarlo, autodefensiva o de molestia personal cuando realmente tiene solución. Entonces, vuestra actitud tenéis que cambiar también mucho, si ese va a ser vuestro objetivo. Si queréis superar a tal persona a nivel de conocimientos y tal, tenéis que poner mecanismos en ello y no frustraros y no tomaroslo personal, porque al final que un programador haga muy bien su trabajo no va en contra tuya, él está haciendo bien su trabajo y seguramente lo más probable es que esté dispuesto a ayudarte y que esté dispuesto a trabajar contigo. Pero claro, si tú de inicio ya le vas a la mínima le pones malas caras y a la mínima no le contestas bien o a la mínima siempre está ese pique, esa persona no va a querer trabajar contigo, eso está claro. Evidentemente. Y al Además, final yo creo que el ego es el enemigo del aprendizaje, porque en el momento en el que totalmente. plantas ego, porque es que hay personas, es lo que hemos comentado antes, como los libros, como los cursos, pues otra de las formas son personas que tengas a tu alrededor que sepan de un tema y que tú le Sí, puedas preguntar.
si tú te pones en actitud de ego, pues toda esa parte de conocimiento te la estás perdiendo. Totalmente. Yo, sobre todo porque al final estos son comportamientos que vienen muchas veces muy de dentro, ¿no? Y obviamente controlar a ciertas partes de ese comportamiento es complicado porque vienen como de lo más profundo, ¿no? Y a la que tú se lo planteas a la persona y dices, oye, pero ¿por qué no te pones a mirar su pull request? Y dices, hostia, vale, ok. Y a lo mejor le estás dando una herramienta a esa persona. Si vosotros tenéis un compañero también así, también yo creo que no es responsabilidad vuestra, pero sí que es bueno que brindéis esa facilidad, que trabajéis esa parte con vuestros compañeros. Si sois una persona que ya tiene ciertas responsabilidades dentro de vuestro equipo, tenéis que enfocaros en eso, ¿no? Si tú quieres mejorar, pues ya sabes cómo mejorar y también ese aprendizaje lleva consigo una responsabilidad oculta para mí, que es que en parte sí que tienes esa responsabilidad de hacerle llegar eso a tu equipo. Traspasarle buenas prácticas no, una buena cultura de empresa, una buena cultura de equipo, que el equipo sea sano. No creo que el conocimiento solo deba de quedarse en ti. Creo que una de las premisas, por eso el open source funciona y por eso es tan bonito, es eso, es la capacidad de traspasar esos conocimientos a otras personas, porque tú te has nutrido de ellos también en algún punto. Que todos hemos ido a Stack Overflow y hemos mirado código y lo hemos usado. Eso está ahí. Creo que eso funciona porque hay personas que hacen ese traspaso de conocimiento y en parte en todo esto de profundizar, de aprender, parte de tu rol y si quieres crecer es eso, el compartir conocimiento, porque además, y eso Charlie que tiene un canal de YouTube lo va a saber muy bien, cuando te enfrentas a explicarlo tú, es cuando te das cuenta de lo que sabes y cómo tienes que plantearte. Ujú. Y te das cuenta de matices que dices tú, oye, pues no me había preguntado yo eso, fíjate. Ahora que me lo Ya ves. dices, y además, y a lo mejor tienes la respuesta porque te paras a pensar y utilizas un poco la lógica de lo que ya sabes y dices, bueno, pues tendría sentido que fuera así. Te vas a investigarlo y resulta que es así. Eso. Pero eso, claro, cuando tienes una base, pues a investigar como un señor, probar. De hecho, a mí una cosa que me rompió mucho la cabeza del nivel de profundidad que pueden ir las cosas. Que es, por ejemplo, cuando estaba trabajando el tema de Level Loop y tal, que hice un vídeo hace poco, y el tema, una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención es que si tú ejecutas cierta funcionalidad propia del core de Node y la ejecutas de forma asíncrona, si la ejecutas más de 4 veces, a partir de la cuarta, empieza a ir mucho más, o sea, no más lento, sino que se separa de la otra. Sí, Y ahora que dices, ¿pero qué es lo que pasa? Pues simplemente que está utilizando 4 hilos por debajo. Entonces, claro, el otro ya no estaba y ha venido a la siguiente ronda. ya ves. Esos detallitos que marcan la diferencia, ¿eh? De verdad que parece una tontería, pero que no lo es para nada. Y al final estás en un equipo y dices, Isa, estás atascado, no entiendes por qué, y eres el típico compañero que te llega y te dice, a ver, espérate, vamos a verlo un momento, y te dice, bla, es esto. Y tú dices, joder, ¿cómo sabe el cabrón? Es eso. Esa tontería, entre comillas, ¿vale? Eso se valora, de verdad que se valora. No sabéis cuánto se valora. De todo lo que estamos hablando, de las cosas que más se valora. Ese conocimiento, porque es el que hace que el equipo funcione, es el que desbloquea situaciones complejas, es el que aporta ese valor, es el que aporta ese empuje. Es el típico compañero, si eres de estos que, si trabajas en esto, vas a ser el típico compañero en el que cuando una persona te tiene dentro de su equipo, está más tranquila, porque sabe que si la cosa se complica mucho, esta persona te va a ayudar. Y si esa persona te ayuda, va a salir. Para que veáis un poco y entendáis desde el otro punto de vista incluso cómo siente una persona si no es tóxica y no tiene estos problemas que hemos dicho, lo va a agradecer muchísimo. Y es cuando todo el equipo, cuando eh, se hacen trabajos de retrospectiva, por ejemplo, cuando el equipo se sienta y dice, oye, ¿qué ha ido bien en este proyecto? Seguramente será tu nombre el que aparezca y diga, gracias a esto el equipo ha salido. Y eso solo se va a conseguir si tienes esa capita, porque vas a saber eso del problema. Sí, al final también, si estás en un equipo, pues el tema de esto es un partido y da igual que marque yo, que marques tú o que marque el otro. La cosa es que marquemos goles. Si nos Eso es. ayuda, si finalmente el que publica el pull request es él, pero hemos ayudado todos, ¿qué más da? O sea que la cosa es que al final en este caso, por ejemplo, estás trabajando con Scrum, al final del sprint, pues puedas decir, oye, nos propusimos 30 y tenemos las 30 que han sido ya Eso es. testadas y la tenemos en orden. Eso es. Y si te enfrentas solo a problemas de este tipo, porque en este caso eres freelance y tal, está claro que obviamente tener esos conocimientos te va a salvar la vida. Te va, te va a quedar hacer no estar atascado en un problema mucho tiempo, porque hay un problema mayor. Cuando estás solo, no tienes ayuda de compañeros. Y todo, mientras más sepas tú, mejor vida vas a tener. Eso está claro. Sí, de hecho, el truco del compañero cuando eres freelance es, voy a tomarme 10 minutos, me preparo un café
en silencio y de repente, no sabes por qué, a los 7 minutos dices, ah, coño, era eso. Eso es. Pero si hubieras seguido en el código, hubieras estado 7 horas y te hubieras quedado igual. Eso es otro tema que da para mucho también. El cómo afrontar ciertas situaciones de riesgo marca la diferencia. Es como lo típico de, no, me quedo hasta las 8 de la tarde. Eso no sirve de nada. A ver, a lo mejor lo vas a sacar, pero a lo mejor Pero llegas mañana en un momento y lo haces. claro, a lo mejor dice, a ver, si lo puedo, o sea, la pregunta ¿es razonable el tiempo que estoy empleando en esto? Hay veces que la respuesta va a ser sí y hay veces que la respuesta va a ser no. Si la respuesta es no, lo mejor es verlo, cambiar la perspectiva, ya Sí, sea con un descanso, con irte a dar un paseo o simplemente mirándolo de otra forma. Dice, bueno, ¿puedo afrontar este problema de una forma más sencilla? Porque igual me estoy complicando la vida. sí, sí. Y luego viene el puntito que lo tenemos que mencionar porque hace falta, que es el tema del inglés. Con el inglés no estamos hablando de que necesariamente tengas que ser una persona que habla inglés súper fluido. Pero sí tiene, aunque tu inglés sea un poco roto, que tú puedas entender, que puedas hablar y que puedas meterte en el meollo, porque ya lo irás mejorando si lo estás trabajando, si estás leyendo documentación, si estás viendo vídeos en inglés. Inevitablemente con el tiempo lo vas a ir mejorando. Pero lo que no es asumible es yo ni papa, ¿sabes? Ya. Vale, mira, aquí yo creo que o sea, algo por lo que lo considero, pues, es que lo has puesto, imprescindible, esto es imprescindible, no es opcional si realmente quieres tener una trayectoria buena. ¿Por qué? Porque realmente, y por desgracia en este caso, podemos decir, la verdad es que la industria no avanza mucho en el mundo, en el panorama español, ¿no? No digo un avance, pero no se aporta tanto quizás en comparación con todo el mundo. Eso quiere decir que incluso aunque se aporte en España, la programación es algo global y al ser algo global, el idioma que usa todo el mundo es el inglés. Entonces, las librerías que se crean nuevas, toda su documentación está en inglés, no te la van a poner en español para ti. Eso es complicado. Si alguien, un desarrollador en Japón, hace una nueva librería, lo que quiere es que esa librería se use y está aportando eso a la comunidad. ¿En qué idioma lo va a escribir? En inglés. Si un desarrollador en Canadá, bueno, en Canadá está claro que lo van a hacer en inglés, ¿no? Pero bueno, entendéis, ¿no? Todo el código, incluso yo como desarrollador, si programo algo y quiero que todo el mundo lo use, no quiero que solo la gente lo use, o sea, solo se use en España, quiero que se use en todo el mundo. Entonces, uno de los principales factores por lo que el inglés es imprescindible es que si te quieres enterar de lo que estás haciendo y la librería que estás usando, tienes que saber. Para empezar, porque seguramente se haya pensado incluso en inglés, porque la mayoría de personas ya hablan inglés. Eso quiere decir que cuando hagas una búsqueda en Google, pues te van a salir muchísimo más resultados en inglés, incluso la misma fuente en inglés, que si lo haces en español. En español, pues ya tienes que depender de alguien que haya hecho esa interpretación en un vídeo, o alguien que haya hecho un blog en eso concreto, y sobre todo mientras más moderna es esa tecnología o más de nicho esa tecnología, menos documentación va a haber. Si encima de que hay poca documentación, encima en español, estás fraccionando. No quiere decir que el español sea malo, quiere decir que estás expandiendo. Si este es tu, si tú haciendo español miras este círculo, en inglés vas a mirar este círculo y siempre te van a dar más herramientas. Eso es un factor súper clave. Toda documentación se escribe en inglés porque todo el mundo se identifica en inglés. Pero es que los puestos de mayor remuneración y los puestos donde se aprende más, donde más vanguardia hay tecnológica, se dan en todo el mundo. Y de nuevo, el idioma común entre todo el mundo es el inglés. Y si quieres optar a ese tipo de puestos o a ese tipo de proyectos globales y multinacionales, el inglés es también imprescindible. Aunque esto ya lo dejo más a modo opcional, ¿vale? A lo mejor no tienes ganas de meterte en esos fregados. Pero es verdad, incluso, mira, os pongo el ejemplo de Málaga. Yo no soy de Málaga, soy de Sevilla, pero mi cliente es de Málaga. Y todos los proyectos que están llegando a Málaga, que es un sitio español, está en Andalucía, la mayoría de proyectos son todas empresas que vienen de fuera. Y están pagando muchísimo. Pues, ¿qué te hace optar a eso? El inglés, ¿vale? Pero ya os digo, yo para mí, ahora tú haces tu matiz, pero creo que para mí pues, la importancia mayor es porque vas a buscar cosas en internet y te vas a documentar y vas a leer, y la mayoría de la información está en inglés. Ya solo por eso Sí, sí. lo recomiendo. Es básicamente el tema. Cuando llegas a cierto punto, ciertos matices, quieres conocer a cierto nivel alguna tecnología, que la información está en inglés. Es que no hay otra. Y los Y cursos. todavía en español yo creo que tenemos un problema y un beneficio a la vez. El beneficio es que al ser uno de los idiomas más hablados, también hay mucho contenido. En Sí, comparación, porque no me quiero imaginar a un coreano. claro, Como no sepa claro, inglés es que no se entera de nada, ¿sabes? básicamente.
Entonces yo entiendo por qué el nivel de insistencia en esos países de aprender inglés. Porque es que literalmente si no aprenden inglés es que no pueden aprender prácticamente más que lo que hay en su país. Y Totalmente. corta. En nuestro caso, por un lado es un beneficio porque accedemos a más información, pero por otro lado es un problema porque no nos ponemos con el inglés. Porque como Claro, podemos llegar a más sin realmente meternos en el inglés, pues entonces pues, deja un espacio en el que te limitas el crecimiento si no te sí, pones. te estás limitando totalmente. Hay una cantidad de recursos en inglés ahí increíble, muchísimo. Y si no lo haces, pues bueno, te lo estás perdiendo. Que es lo que tú bien has dicho, es verdad que la comunidad española hay muchísimo. Cuando digo española, hispanoparlante, vamos a decirlo así, porque se aporta muchísimo contenido también de Latinoamérica. Y yo diría que incluso más a veces, la verdad es que es increíble la capacidad que tienen allí de meterse en todo estos fregados de la tecnología. Pero, por ejemplo, si quieres leer yo qué sé, un paper del MIT sobre cómo resolver una red neuronal que permita el algoritmo pick-to-pick para que no sé qué, ese paper está en inglés. Por dos motivos. Porque la gente en el MIT habla en inglés y porque quieren que sea un paper mundial, global. Y para que todo el mundo lo entienda, tiene que ser el inglés. Entonces es un campo que, por bien o por desgracia, la tecnología necesitas el inglés. Los cursos, otra cosa que no se ha nombrado, la mayoría de cursos están en inglés. Eso no quiere decir que en español no lo haya, hay muchos y muy buenos, pero por ejemplo, los mismos cursos que ofrece Google, si tú quieres ver ese top, el top de empresas que ofrecen contenido como Google, todos los cursos que hace Google están en inglés. Y si te quieres sacar certificación en inglés, ya certificación de Google está en inglés, la certificación del Amazon Web Service está en inglés, todo está en inglés. Entonces, lo que quiero decir es que esto es más una barrera vuestra que otra cosa. No hay otro motivo por el que no. Y al final, es como, oye, quiero aprender, como igual que quiero aprender Vue, quiero aprender JavaScript, quiero aprender C++, o quiero aprender lo que sea, también en el saquito hay que meter inglés como algo necesario. No lo veáis como algo totalmente ajeno que tienes que hacer para, no, es algo necesario. Ujú. Es parte del saco. Como aprender Git. Buena esa. Yo no sé muy bien cómo decirlo, pero sé que hay empresas en el mundo que siguen trabajando sin Git. Ay, No lo sí, entiendo, o sea, el nivel de caos, o sea, el Chaos Monkey no tiene que ser nada al lado de esas empresas. ya. Claro, yo aquí esto es muy complicado, y esto lo digo ya, de verdad. Es muy complicado. Entrar en una empresa si no conocéis Git. Y si no lo conocéis, vais a entrar, pero vais a tener que aprenderlo para usarlo en la empresa. Quiere decir que a lo mejor la empresa, por lo que sea, no lo considera algo por lo que no cogerte, o a lo mejor tienes muy buenos conocimientos de unas cosas y son buenos, pero Git lo vas a usar sí o sí. Y ya te digo, si no lo estás usando, a ver, no quiero jugar porque tampoco conozco todas las empresas del mundo y sus condiciones, ¿no? Pero en una empresa normal de desarrollo de software, si no tienes Git es muy raro. Eso es algo que o no estás, yo no iba a decir a la última, no estás en el estándar, ¿vale? Y bueno, a ver, Git, para los que no conozcan Git, básicamente es una herramienta que nos permite colaborar con otros programadores sin querer suicidar, ¿vale? Y cuando digo esto, es porque tú no coges, porque tú estás desarrollando el local, ¿no? Tienes todo tu código, tú no coges todo tu código y lo sueltas entero en el servidor de producción. Necesitas una herramienta que cojas tus cambios, los integres con los de tu compañero, los dos los mezcléis y los subáis enteros a producción. Y además permite hacer comparaciones para ver, oye, ahora sí subimos a producción, ahora no, ahora le vamos a pasar unos testing, ahora no sé qué. Es una herramienta imprescindible. Y sobre todo si estás trabajando en equipo. Si estás trabajando solo, en una empresa que sé que estás solo o sois dos, a lo mejor no le dan mucha importancia. Que no quiere decir que no sea necesario, ¿eh? Con dos es igual de necesario que con 20 personas. Pasa que con Y 20 con personas uno, más. o sea, Y con uno, ¿cierto? ¿Qué os quiero decir? Si trabajáis en local, o sea, si trabajáis solos, metedlo como vuestro mecanismo, como vuestra forma de trabajar, ¿vale? Solo vais a hacerlo vuestro y cómics vuestros, pero vais habituándoos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo quiero ver un código que hice hace 5 días, solo tengo que ir al log y verlo. Si quiero coger un cambio que me gustó como lo hice hace 3 cambios posteriores y mergearlo con el que tengo ahora para hacer una nueva subida, lo tengo. Si quiero investigar y crear una nueva línea de desarrollo para hacer una nueva tecnología, un nuevo componente para mi aplicación o para lo que sea, y luego cuando lo tenga ya es seguro mergearlo y tal, lo puedes hacer. Integrar Git en vuestro workflow aunque estéis solo y aprenderlo. No te voy a decir que se vaya a hacer un cherry pick, porque a lo mejor eso lo vais a usar poco, pero sí por lo menos lo básico, ¿vale? Saber cómo resolver conflictos, cómo traer los cambios sin afectar al vuestro, cómo hacer un stash o cómo hacer lo básico, algo que os permita tener vuestro día a día. Por el suerte Stash es hay, una maravilla. claro, por suerte hay herramientas visuales.
si a lo mejor de inicio no os queréis enfrentar a la consola, lo cual yo recomiendo 100% que empecéis con la consola porque ya tenéis mucho recorrido. Pero bueno, hay herramientas visuales que os permiten coger código y mezclarlo todo sin tener que tirar de consola. Pero es un estándar, ya os lo digo. Y sobre todo, esto sí que es verdad, que mientras más importancia tenga esa empresa en la que estés trabajando, más necesario va a ser y va a ser un must have, se dice, ¿no? Sí, tiene que ser por huevo, o sea, Pero es que es bueno para vosotros. traducido al español. Claro, es bueno para vosotros, ¿eh? Que no lo veáis. Igual que el inglés, el Git es que es bueno para vosotros. Es que si aquí hay programadores de la época pasada, cuando empezamos todos a programar, todo este tema de los FTPs y de coger una carpeta y soltarla, eso Y el div con Sublime. también, por ejemplo. Eso era... ¿por qué no hacerte la vida más fácil cuando solo tienes que hacer un commit, push y a tomar, ¿vale? Sí, que a lo mejor es que tienen un poco de miedo la gente a los conflictos, ¿no? Si tenéis miedo a los conflictos, muy sencillo. Abrís el repositorio en GitHub, modificáis algo desde la interfaz e intentáis hacer push. Claro, por dar recomendaciones de cómo empezar y si trabajáis en casa solos, por ejemplo, pues mira, la herramienta que ha dicho Charlie, GitHub, es gratuita y podéis empezar a poner vuestros códigos ahí, que eso lo vamos a enlazar luego en otro punto luego, pero bueno, para empezar comentándolo, hacer una cuenta en GitHub, por ejemplo, o en Bitbucket, son las dos gratuitas, y crear vuestro repositorio, aunque sea una tontería, aunque sea solo un simple script, no sé qué, da igual, haced. Y os va a dar mucha tranquilidad desarrollar en eso, porque sabéis que si subís un cambio que lo rompe, da igual, hacéis un revert, o sea, revertimos el cambio y ya está, y no hay ningún problema, así que... Por cierto, extra tip, para los que ya usáis Git, si estáis trabajando en empresa y habéis hecho un push, es revert, no reset. Eso es verdad. Yo os lo dejo ahí. Está bien eso, está bien eso. Bueno, es que esto podríamos pegarnos hablando de Git mucho rato, pero eso, yo creo que se traduce muy a tranquilidad, es decir, bueno, la he liado, no pasa nada, venga, vamos para atrás, revertimos y aquí no ha pasado nada y a tomar. Que no sea el tiempo de haber hecho el cambio mal y el tiempo de haber como lo dejo como antes. Eso es. Entonces empezad ya a crear un gratuito, ¿eh? Todo esto es Bitbucket, como GitHub, incluso GitLab, por ejemplo, también. No solo incluso GitLab. GitLab tiene un montón de importancia últimamente, incluso diría que más que Bitbucket, depende en qué circunstancia. Y seguramente uno de estos tres entornos vais a encontrar en una empresa. Eh, hay empresas que usan GitLab, hay empresas que usan Bitbucket, empresas que, bueno, GitHub no conozco ninguna que tenga como flujo. Los hay, ¿eh? Pero como luego una empresa tiene entornos integrados de integración continua y continuous delivery y todo eso, al final, como viene todo un pack, pues el pack de Jira, ¿no? El típico de Atlassian de Jira con Bitbucket, con Confluence, pues bueno, ya viene Bitbucket dentro, es más empresarial. Y GitLab, con esto de que es open source, no tienen que pagar las empresas y tal, se pueden montar un servidor propio. Yo creo que son las dos que os vais a encontrar en empresas, pero en la comunidad open source y en la comunidad para portafolios y cosas de estas, creo que si no me equivoco lo que más se usa es GitHub por ese componente que tiene, ¿no? Pero sí, las empresas Porque es también tienen como GitHub. una red social de código. Eso es. Y también un punto, el tema de GitHub, y esto puede verse en los próximos años, han llegado las GitHub Actions. Uh-huh. Y eso yo creo que va a notarse bastante. Claro. Porque la Incluso, verdad que da mucha comodidad. claro, incluso, bueno, GitHub, yo lo que más recomiendo para nivel propio personal, GitHub, porque tiene también GitHub Pages, por ejemplo, para montar vuestra propia página sencillita, incluso para vuestro repo. No sé, tiene muchas cosas que como programador individual os van a hacer la vida mucho más fácil. Y luego, si queréis ver código de otras cosas para aprender, podéis hacerlo. Yo que sé, queréis ver código de la nueva terminal de Windows esta que han sacado, podéis entrar y verlo. Está en internet, es que es maravilloso. De Pero hecho, bueno, una cosa que es muy tonta y que no requiere tampoco de indagar mucho, a lo mejor estás usando una librería. Y ocurre mucho que no especifican todos los parámetros o no especifican cuáles son los valores posibles para todos los parámetros. Y es simplemente verdad, abres el código y dices, ah, vale, esto se lo traga, vamos a probarlo. es verdad, es verdad. Sí, bueno, yo sé que creo que toda herramienta típica que sale en internet, a no ser que sea propietaria y bueno, sea un producto de una empresa de pago y tal, obviamente eso no te lo van a poner. Bueno, no todas, ¿eh? Algunas sí que lo hacen. Yo que sé, Telegram, por ejemplo, podéis ver el código de Telegram y ver que no espían o que no hace cosas raras, ¿no? El hecho de manejaros ya en GitHub, pues os da una herramienta más, al final. Una cosa que sale mucho eso, herramientas. Voy a tener herramientas para hacer cosas. O sea, al final,
Yo creo que, mira, vamos a empezar, ¿no? Vamos a los orígenes. Los programadores somos vagos. Entonces, toda herramienta que podamos usar para no tener que hacerlo manualmente, Ya ves. pues ahí está. No, pero que es muy bonito, que es que dice, oye, es que me gusta este proyecto, voy a hacerme un clon, me lo voy a traer en mi local, ¿no? El Git clon típico y voy a ver qué tiene. O incluso, oye, se me ha ocurrido una cosa, de aquí yo puedo hacer una nueva librería, voy a hacer un fork de lo que ya hay y empiezo a crear desde lo que ya existe, ¿no? Si queréis este mundo de colaboración, open source y todo eso, es vital esto, ¿eh? El mundo entero se comunica con GitHub, o sea, Git, perdón. En este caso, seguramente con GitHub, aunque otras muchas plataformas. Pero el mundo se comunica con Git. Si queréis colaborar con otras personas, Git. No hay otra herramienta ahora mismo, sí las hay, pero no es el estándar ni es lo más mayoritario, De ¿vale? hecho, lo que te comenté la otra vez, que ¿quién usa Mercurial? Es la típica cosa que siempre te sale en el seleccionador y tú dices, pero si esto... Bueno, no lo sé, lo habrá, ¿eh? No, no. No, ya, seguro. Es lo típico de como aquí todo el mundo usa WhatsApp y en Asia usan Line. Ojo, Supongo. aquí voy a hacer un matiz, ¿vale? Que hacemos muchas veces bromas, pero no queremos desmerecer otras tecnologías. Y en concreto, por ejemplo, SVN tiene una gestión de ficheros muy grandes que no son de código solo, que no está mal. Y incluso en la empresa a veces lo usamos para temas de arte, ¿vale? Lo que son sonidos grandes o vídeos o si queréis tener cosas de estas, pues bueno, es verdad que Git tiene una opción, pero SVN viene muy bien también. O sea, quiero decir que al final, por no ser talibanes y eso, recordad que la tecnología son herramientas para solucionar problemas. Bueno, en este caso, si queréis comunicaros con el resto de programadores de estándar, X, pero que hay otras tecnologías y si las usáis también. Lo que pasa es que depende para qué. Es como el típico esto del tenedor y la cuchara, ¿no? Comerte una sopa con un tenedor, pues a lo mejor no es lo más óptimo. ¿Lo puedes hacer? Sí. Bueno, creo que sí. Me pasó una vez sin darme cuenta, ¿eh? O sea, estaba comiendo, y de hecho estaba con mi compañero de piso en aquel momento y empezó a comerme la sopa, pero yo como el que se la come de verdad, ¿sabes? Madre Y mía. yo y llevaba, no sé, de 3 o 4 minutos Y yo, y me mira y dice, Charlie, ¿estás comiendo con un tenedor? Y yo, hostia. ya ves. Está muy bien eso, ¿eh? Está muy bien. No sé si te pegaste como 3 días para comerte la sopa, pero... Pero yo todo feliz como el que estaba comiendo bien, ¿sabes? Y sin problema. Madre mía. Bueno, en Bueno, resumen, cerramos Git porque se sí, podría hablar todo lo que queramos, sí, pero creo que ha quedado claro que es un estándar y que míratelo. sí. Pero míratelo de nuevo, ve un poco más allá, no solo Git push, Git pull, ojea el Git rebase interactivo, ojea hacer push habiendo modificado en el repositorio para ver qué pasa. Yo creo que es una de las cosas muy buenas que me he encontrado siempre buscando cursos, que casi todos los cursos que he visto de aquí tocan más o menos todo lo necesario, ¿vale? Con cualquier curso que os pilléis, ya sea gratuito o de pago, vais a entender todo lo necesario. Luego, a lo mejor, si queréis uno más avanzado porque ya queréis técnica más avanzada, pues ya os metéis en cosas más chungas, ¿no? Pero en todo se habla de lo que son las ramas, de lo que son, bueno, el flujo diario de cómic, incluso te hablan de lo que es un cherry pick, de todo esto. E incluso sobre todo se enfocan en la consola. Con eso ya por lo menos tenéis una base muy buena, ya luego pues vais avanzando, ¿vale? Mm. Yo también, lo que has comentado antes, la recomendación de iniciar en la consola, aunque luego vayas a utilizar una herramienta gráfica, lo que sí te sirve es para ver los pasos, ¿sabes? Para ver cómo está dividido el proceso. Si lo haces desde la consola, sabes qué está ocurriendo. No es lo mismo hacer un fetch que hacer un pull. Son cosas Claro, diferentes. además automatiza tantas cosas que luego, si tú primero no lo sabes, te va a tocar aprenderlo luego, porque, por ejemplo, ahí GitHub directamente cuando tú subes código te dice publicar, ¿no? Tal cual. Tú realmente no sabes qué estás haciendo por detrás. Entonces, si quieres adoptar unas buenas prácticas de inicio, entrate cómo se hace y ya luego, para automatizar y mejorar tu día a día, lo puedes integrar si quieres. Yo eso discrepo, porque realmente en general considero que normalmente la consola suele ser más rápida. Pero bueno, entiendo que a algunas personas les sea más cómodo usar la interfaz. Y si ese es Sí. tu caso, perfecto, pero primero aprende la base. Simplemente de nuevo, para saber el proceso. Haz un ls de la carpeta .git, a ver qué hay por ahí. No sé. A ver, porque incluso dices, bueno, Curiosea. ¿dónde se guarda todo esto? Pues que a lo mejor no sabes ni siquiera que hay una carpeta oculta en tu directorio del usuario que hace todas estas cosas, que como no La lo norma es hagas, la que he dicho antes. Si algo es magia negra, míralo. pues sí.
Bueno. Y ahora viene el tema fiestero, porque aquí vienen porque si había talibanes con uso este lenguaje, uso este otro lenguaje, ya viene el de aprende algún framework estándar de la industria. Ya ves. Bueno, aquí... Porque si, ya te digo, estaban los de por Java, pues JavaScript, por Python, para llegar los de por Vue, por React, por Angular. Sí. En este caso, uno de los puntos por los que hemos puesto esto aquí es de cara a la empresa. Las empresas trabajan con estándares, siempre trabajan con estándares. Necesitan encontrar personas que conozcan esos estándares para los cuales poder desempeñar su negocio, ¿vale? Por eso es tan importante un estándar en una empresa. ¿Por qué es bueno estar en un estándar? Pues bueno, para que os cojan precisamente y así es una forma de igualar conocimiento para que todo el mundo sepa de algo. Y aún así cuesta mucho, ¿vale? Que tengáis en claro que la tecnología cuesta mucho encontrar gente, mientras la tecnología incluso sea más nueva o más compleja. Entonces, bueno, creando un estándar a las empresas les ayuda. ¿Por qué es bueno aprender un estándar? Pues eso, podéis hacer un buscado de qué buscan las empresas, ofertas de trabajo, hacer un listado, podéis iros a una web que recopilan cuáles son los frameworks que detectan que las empresas están usando más y si os gusta, por supuesto, tirad por eso. Va a ser siempre aprendiendo la base, ¿vale? Vamos a tirar atrás, leer documentación, leer las bases, aprender, investigar, pero cuando tengáis eso, por supuesto, meteros en un framework, porque eso va a ser el salto directo a una empresa. Si trabajáis en frontend, muy poca gente usa JavaScript a pelo. Es muy raro. Lo hay, ¿eh? Pero es muy raro porque hay muchas ventajas usando un framework con muchas cosas. Yo Entonces, creo miradlo. que por lo menos antes la que más había, ahora es menos, pero también es funcionan todos los navegadores. Todos los navegadores que marques, evidentemente. Claro, Internet claro. Explorer 8, dejémoslo morir, ¿vale? Por Por favor, favor, dejémoslo morir. por favor. Sí, pero claro, tenéis que ver que todo en, yo qué sé, si queréis meteros por Python, bueno, pues mira, aquí se usa más Flask, se usa más Django, se usa más Alcon creo que era, o a lo mejor necesitáis tirar por el framework REST de Django para hacer temas REST, porque tu empresa lo usa, en fin, buscad qué es lo que se usa y en base a eso, especializaros en uno sin nunca dejar atrás el conocimiento por el cual un framework está hecho y qué sucede en ese framework, ¿vale? Y de hecho, si entendéis el paradigma que presenta un framework, por ejemplo, si entendéis qué hace React, los componentes, o sea, lo que usa React se puede sacar a otras cosas, ¿vale? Y esa misma reactividad que tiene, esas librerías que usa, las podéis sacar vosotros para vuestros proyectos. Pero en esencia, yo diría, no sé si tengo algo más que aportar respecto a eso, pero es porque es un estándar. Sí, él está, pero realmente no siempre se busca. O sea, no siempre que ves un titular de alguien que sepa Vue.js realmente están usando Vue.js en la empresa, Pregunto. ¿Cómo? Perdón. Que a lo mejor cuando se pregunta una oferta de trabajo, ¿no? Te dicen, oye, ¿estás buscando a alguien que sepa React, Vue o Angular? ¿Realmente necesariamente quiere decir que están No, usando alguna de las tres? no tiene por qué. O sea, al menos una o al menos una característica de esas. Em, Sobre todo, claro, aquí hay dos puntos. Uno es lo que pide la empresa y luego otro lo que tú dices que tienes, ¿no? Porque yo puedo no pedir Vue, pero tú me dices que tengo Vue. O sea, perdón, me dices que tú tienes Vue, ¿no? Pues si tú me lo dices, pues intentaré saber cuánto conoces de eso. Si no me lo dices, la empresa necesita poner unos estándares de conocimiento. Uy, Un momento. Ahora mismo no puedo más. Que ahora mismo no puedo. Sí. vale. Bueno, Em, estábamos en el tema de React. sí. Entonces, si tú me dices que lo tienes, pues bueno, ya me encargaré de evaluar realmente cuánto conoces de eso. No por nada, y no ponerte no sé, no es porque tengas que entrar a un nivel, sino para ver cuánto te has topado con ello. Pero si la empresa lo busca, pues o porque usa eso. En este caso, si una empresa pone React, es porque a lo mejor usa React, o a lo mejor no, a lo mejor lo único que necesitas es si conoces la reactividad, si conoces lo que es el DOM virtual, o si conoces lo que son los observables, o si lo que sea, ¿vale? Porque a lo mejor vas a usar algo parecido, o a lo mejor usas un fork de lo que hace Vue, o incluso gente que hace framework de Riado. Mira, por ejemplo, si usas Nux.js, por ejemplo, tienes que conocer por lo menos lo que hace Vue, ¿no? Entonces, bueno, muy buena pregunta eso, creo que es importante y cuando os enfrentéis a eso no quiere decir que tengan que usarlo, pero que sepáis que si lo preguntan es porque algo va a caer o algo necesitan de todo eso que están pidiendo, ¿vale? Algo de eso es un factor que se usa en la empresa, ¿no? Sin duda. Sí, al Sí. final lo típico de, bueno, estoy usando Vue, pero no sé lo que es un observable, en fin. Claro, y esto, no sé si es el momento de comentarlo, pero creo que es importante. Si vosotros, lo típico de, oye, voy a poner mientras más mejor. A ver, no te digo que no te funcione en algún momento, puede ser,
Pero por lo general, si vas a un sitio donde están buscando algo y sabes lo que están buscando, te van a pillar. Porque si dices, bueno, yo vi en su momento un cursito de, yo qué sé, de Angular de 5 horas y más o menos, bueno, pues conozco que se hace un NGIF, por ejemplo, sé que se hace un tal, pero te va a llegar una te va a decir, bla, pregunta de conocimiento y te va a pillar. Entonces, pon lo que sabes y lo que no sabes, no lo pongas o al menos no hay que rellenar un currículum, ¿vale? Eso no sirve de nada. Te puede pasar, y esto puede pasar, que, bueno, no se va muy bien lo que piden y, bueno, pues le suena todo. A lo mejor la entrevista, perdón, la oferta de trabajo la crea la persona de recursos humanos y puede ser que ponga muchas cosas, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, va a haber un poco, te pone de todo y tú entras ahí y ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero si una empresa está buscando algo concreto, vas a tener una entrevista técnica después. Esto existe, ¿vale? Yo no sé cuántas empresas lo hacen, me he encontrado con pocas, yo lo hago. Así que os diría que os preparaseis siempre porque si realmente el trabajo al que vais a optar es de cierto nivel o la empresa es no sé, medianamente grande e importante, esta técnica os va a llegar. Entonces, si ponéis que sabéis un framework, porque habéis leído una oferta de trabajo que ahora todo el mundo busca Angular, no pongáis Angular porque sí. Eh, Es que este consejo me cuesta decirlo, porque puede ser que, ya te digo, que lo pidan, dices que lo tienes, aunque no, y luego te cojan porque no hay prueba técnica. Eso puede pasar. Y os diría muchas veces, y esto creo que Cher y yo lo hemos visto mucho en tiempos pasados, que apliquéis sin miedo. Quiero decir, que no lo conozcáis algo bien, tampoco es malo que os enfrentéis, porque si sale ya tendréis tiempo para aprenderlo, ¿vale? Mm. Pero bueno, que conozcáis las dos varas, ¿vale? Que puede ser que os hagan esa prueba técnica, puede ser que pregunten más a fondo, o puede que no. Decide tú, pero de luego, si vas a optar algo, en algún momento tendrás que meterte a aprenderlo. No sé cómo seguir desarrollando esto ahora mismo. Sí, bueno. Yo creo que ha quedado claro el punto. Lo Sí, primero, que la batería de cosas que puede impedir que puede parecer que pide una empresa igual no es tal, que igual no necesitas cada punto que pone en la oferta para poder aplicar, porque esto no es algo binario, estamos muy acostumbrados aquí a la programación, pero no es algo binario, es, pues bueno, más o menos un perfil así, ¿no? No un perfil 100% así, o sea, clavado. Y además quiero que haya echado 3 horas y 50 minutos mirando la pantalla del ordenador. Esta mañana, ya, a las 9. sí, ¿no? Hombre, yo creo que sería un requisito que acotaría bastantes candidatos. Claro, al final pensad que, bueno, se plantean algunas necesidades sobre la mesa y va a llegar a mucha gente. Y de toda esa gente, pues el que más cace, o que más tenga, o que más haya, no sé, que me haya gustado, no tiene por qué ser que más sepa, pues será el que entre. Entonces, es una opción de opciones, ¿no? Si aportas opciones y esas opciones son reales las que aportas sobre la mesa, porque ya te digo, yo no necesito que el que me venga lo sepa todo, necesito que el que venga esté dispuesto a aprender por el camino, a que se siga formando, a que siga creciendo. Entonces, a lo mejor esta persona no ha visto nada de reactividad, pero me deja claro que se pone mañana y en 2 días sabe lo que es la reactividad y está usándola, quiero decir. Por eso es muy todo un poco abstracto, ¿vale? Importa mucho más vuestra actitud a este tipo de cosas. Y tú dices, mira, a mí me pasó, si os aporta algo, la prueba que yo tuve que hacer para mi trabajo es hacer un carrito de la compra, pero intentando usar ciertas tecnologías nuevas, ¿no? Y yo, pues en su momento, hace unos años, no me había enfrentado todavía a estos nuevos frameworks o estas nuevas librerías de reactividad y todas estas cosas. Y dije, pues mira, en lugar de hacer algo de lo que ya conozco y que va a quedar, pues bueno, normal y bien, dije, y lo escribí en la carta donde me escribí, oye, esto que estás viendo aquí, me lo he aprendido hace 4 días y todo lo que estás viendo aquí lo he hecho en 4 días. Y me metí, pues dije, voy a meter Jade en lugar de HTML5. Voy a meter, en este caso, Vue en lugar de JavaScript normal o algún, yo que sé, o con SAS o con Bootstrap, lo que sea, no, todo de pelo, de apelo. Y le metí el preprocesador y le metí no sé qué. Y de todo lo que estás viendo aquí, lo he aprendido ahora. Puede ser que el proyecto que te entregue a lo mejor no va a ser tan bueno como el proyecto que te va a entregar un senior que lleva muchos años en esto, o que lleva, por ejemplo, en React desde el principio, que lleva. Pero yo te estoy aportando esta capacidad de que en 4 días, de cero a nada, te he aportado esto. Entonces, si veis que tenéis esa carencia, a lo mejor podéis aportar más de esta otra forma, ¿vale? Tenéis que ser conscientes con vuestras capacidades. Entonces eso me lleva a una pregunta. Mm, porque evidentemente, por un lado, estamos viendo que poner cosas que no domines demasiado podría ser un hándicap que juegue en tu contra. Sí, Pero por otro lado, estamos viendo
que sí se podría jugar esa carta a tu favor de que algo hayas empezado a tocarlo, ¿no? Sí, es una estrategia que tienes que seguir. Y si la pones sobre la mesa, si esa carta la pones, tiene que ser por algo. Entonces, yo jamás, en ese momento, me hubiese puesto, porque antes de empezar, ¿vale? Yo digo, vale, tengo 4 días, no voy a poner que se había debido en su momento, no sabía. Y si me iban a preguntar, me iban a reventar seguramente porque no sabía. Entonces digo, vale, pero te voy a entregar un proyecto, lo subí a GitHub para que lo viese. Le mandé un correo describiendo lo que había hecho. Y eso fue, cuando me lo dijo después mi jefe, fue lo que dijo, te he elegido por esto. Había gente que sabía más de la tecnología que estaba pidiendo y que me entregaron, en este caso, la prueba técnica era desarrollar esto y me entregaron un proyecto más maduro o más complejo, ¿no? Pero da igual, porque sé que en este caso, si eso lo valora la empresa y esa es tu estrategia, yo jugué esa carta, podía haber perdido perfectamente, por eso decía lo que tú decías, ¿no? Podía haberlo hecho y perder, bueno, pues mala suerte. Pero en este caso fue con un motivo. Y si te puse pío, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, era en este contexto en el que, oye, lo acabo de aprender y evalúa tú si mi capacidad de aprendizaje es, o sea, lo valoras más que el conocimiento que tengo ahora. Y en este caso, pues puto más. ¿Qué pasa? Que si haces esto y encima pues no eres capaz de aprenderlo y haces una historia y no te queda bien y encima quedas peor, pues esta estrategia pues te hubiese salido mal. Esto a veces hay que jugársela. Sí. No me supongo que depende de la empresa a la que apliques, también tienen el punto de movilidad, ¿no? Si ven que tienes una gran capacidad de aprendizaje, pues sabes que si es necesario pivotarte en algún momento de equipo o alguna cosa así, va a ser más fácil que una persona que no tiene esa capacidad. Claro, entonces creo que lo has dicho, yo no sabía ponerle la palabra, tú lo has dicho muy bien, es alguna decisión de estas puede jugar en tu contra o puede jugar a tu favor. Eso es con lo que tenéis que quedaros, ¿no? Y si una empresa busca muchas cosas y no lo tenéis, pues plantear la estrategia que vais a seguir para afrontar eso y puede que os salga bien, ¿vale? El mismo hecho de no tener todos esos conocimientos no es malo. Ya os he dicho antes que muchas veces se pone porque sí, porque hay que pedir cosas y a ver quién más tenga, pues está, pues perfecto. Y a lo mejor esa empresa está fallando porque no está cogiendo al candidato adecuado. Está cogiendo al candidato que más cosas ha dicho que tiene. Y eso no tiene por qué ser mejor. Claro. Aquí esto depende, esto es como va por barrios, ¿no? Depende de la empresa a la que estés aplicando. Ya. Por eso, consejo, huir de todos los sitios donde ponga full stack. A ver, coña, coña. Coña. Pero si una empresa pide un full stack, bueno, ya veremos. A ver, el tema del full stack es como que indefinido, ¿no? Es como cuando declaras una variable en JavaScript pero no le asignas valor. Está un poco que dices tú, ¿qué me estás pidiendo, ¿sabes? Full Explícame. stack. Pues full stack, claro, que esto que tenemos siempre de coña cuando buscamos gente, pero cuando una persona se te viene como full stack es he hecho mucho en una parte y en algún momento me he peleado con algo de la otra, ¿no? Cuando digo parte, para familiarizaros a los que estéis viendo esto, frontend y backend, ¿no? Si tenemos dos paradigmas de trabajo, pues bueno, a lo mejor llevo 5 años siendo frontend, pero en un momento he necesitado hacerme algo y a lo mejor me creo una aplicación en Firebase o me he hecho una consulta sencillita con Django, me lo he hecho. Eso no es full stack. A ver, hay un mar de diferencia. Por eso digo, el del full stack, cuando os vendéis como full stack, a lo mejor juega más en vuestro favor decir, soy ingeniero frontend con 5 años de experiencia y aquí es donde podéis vosotros aportar más, pero ¿cómo se dice? Por proactividad o por interés o por simple mero de aprender y tal, me he querido enfocar a ver qué sucede en la otra parte del frontend para ser mejor, o sea, para ver cómo se hace el back, para ser mejor frontend. Eso os puedo asegurar que da más puntos que si llegáis como dice full stack y te llega uno y te dice, venga, ok, pues dime esto y tú, bueno, pues no soy tan full stack. De hecho, por lo menos la sensación que he tenido algunas veces cuando he leído ofertas es que cuando ponen full stack están buscando un frontend con algo de backend. No, O sea, que suele ser eso. entienda un poco el backend. Es curioso porque es verdad que cuando se usa ese término suele ser, no sé, me voy a inventar un término, ¿no? Pero quizá el 80% son personas de frontend o necesita una persona de frontend que suceda que sepa lo que pasa en el back. Pero es que para eso no hay que ser full stack. Eso es mete un frontend. Es que yo creo que eso es parte de tu rol Claro, o sea, como frontend. es que frontend, ¿qué haces, no? Es como construyo una casa, pero como yo soy el que hace la planta de arriba, le doy con un martillo a la de abajo. Claro, yo qué sé, vas a ser arquitecto frontend. Tienes que saber esto. En cierta manera tienes que ser un poco full stack, por llamarlo de alguna forma, porque si no sabes cómo comunicarte con tu departamento compañero de backend, ¿cómo vais a trabajar, no? Cuidado cuando uséis, yo lo que os aconsejo aquí es cuidado cuando uséis full stack, porque el término está muy mancillado en la industria. Y cuando una persona que va a seleccionar, por ejemplo, me viene alguien que pone full stack,
ya se me enciende la bombilla de voy a ir a por esos puntos, porque quiero que me demuestres realmente cuánto eres de full stack. Cuando a lo mejor si no me pones que eres full stack y me dices, soy ingeniero front, tengo 5 años de experiencia y por curiosidad me he metido en el back y yo qué sé, me he pegado como medio año aprendiendo tal, pues yo sé qué preguntas tengo que hacerte ahora. Ya no voy a, me has sido honesto y vale, ok. Y te preguntaré simplemente, ¿cuál ha sido tu experiencia en back? ¿Qué has hecho? Por conocer, por ver qué inquietud has tenido, por ver a qué problema estás enfrentado. Pero no voy a ir a pillarte, más que a pillarte, no es que vayamos a pillar, ¿no? Pero no vas a quedar mal en ese punto. No sé, yo lo veo así y a nosotros nos ha funcionado, vaya. Sí, supongo que al final se puede resumir todo en sé honesto. Totalmente. Y y a veces la honestidad puede. O sea, no sé cómo expresar esto. A ver, O sea, cuando eres honesto, si estás aplicando a la empresa correcta, es más fácil que vayas a entrar. muy buena explicación esa, creo. Porque también depende de la empresa, efectivamente. Puede ser que sea una típica cárnica de esta donde vas a picar y le da un poco. Perdón, le da un poco igual lo que hagas o cómo lo hagas. Puede ser, ¿eh? No lo sé, la verdad. Sí, pero esos trabajos es el problema que no sé si lo llegamos a comentar, sí, lo hemos llegado a comentar aquí dentro de vídeo, que es el tema de la complejidad, que en las cárnicas, como tú las llamas, el problema que van a tener es que la complejidad accidental dentro de unos años va a ser tan exagerada que trabajar en ese equipo es un infierno. De hecho, suele acabar siendo así. Al final, suele entrar, una cosa que suele pasar mucho ahí es entras en una empresa, en un equipo que funciona y ahí empieza a irse la gente. Y al final una cárnica lo que hace que el equipo funcione medio que son las mismas personas del equipo. Si el equipo funciona, tú medio que estás cómodo, ¿no? Pero claro, que luego la gente se te va porque acaba cansando. Y al final tú acabas saliendo por el mero hecho de ni tener tampoco a los compañeros ni tener un ambiente de trabajo idóneo, ¿no? Es un sitio con mucha rotación, las cárnicas, eso. Y como una de las características yo creo que tiene una cárnica es eso, como no se preocupa ni por el entorno de desarrollo, ni por la calidad en sí del código, ni tampoco se preocupa por el ambiente de trabajo, pues le va a dar pues igual, ¿tú qué pones? No sé cuánto, este mismo, venga, yo qué sé, porque tiene más que aquel en el currículum. Y seguramente se acaban fijando también en el título, si te has sacado la carrera, no te la has sacado. Y ya te digo que eso es de la vida real, aviso, para que los que estéis preparando, la carrera no es que no sea importante, es que para entrar en un trabajo no debe de ser, no lo es de hecho, sobre todo mientras más importancia tenga esa empresa, no es definitorio para nada, no es concluyente. Que tenga la carrera está bien, como que se lleva 15 años desarrollando y aprendiendo por su cuenta, es valorable igual. Lo que importa es que cuando tú llegas, ¿qué valor vas a aportar? Eso es solamente. Y tu valor, el valor que aporta no lo determina una carrera o no lo determina un curso, no lo determina, no sé, a qué te dedicas. Tu valor, como lo que vas a aportar es desde que entras, qué conocimiento sabes, qué actitud tienes sobre todo y cómo sueles desempeñarte en equipos de trabajo, cómo sueles desempeñarte en situaciones difíciles. Eso suma más que una carrera. La carrera solo te dice que tiene un título, de verdad que no es que no sirva, ¿eh? Digo que lo que aporta valor no es un título ni nada de esto. Ujú. Sí, que no tengáis miedo que si habéis aprendido por vuestra cuenta de aplicar a las ofertas. Eso es. Y muchas veces, bueno, al final lo que viene a decir un título, sea el que sea universitario, sea un curso, sea una certificación, es que, bueno, alguien asegura que ha superado un examen que ha puesto una institución y ha superado ese examen o esa sucesión de exámenes para tener esa titulación. Ahora, ni determina cómo te enfrentas a problemas reales, ni qué actitud tienes, ni con tus compañeros, ni si te gusta realmente aprender por tu cuenta, si colaboras en proyectos open source, nada, no sabes nada de esto. Ni si el Entonces, proyecto de fin de carrera se lo pediste a alguien que te lo hiciera. claro, entonces, bueno, que entendáis que esto ya ha cambiado mucho, ¿eh? De verdad que esto antes sí, pero esto ahora para nada, o al menos en equipos realmente funcionales y buenos y ágiles, donde ya tú trabajas lo último que se trabaja y en ambientes de trabajo sanos, cómodos y saludables, esto que te lo vas a leer y dices, bueno, vale, pues, ok, siguiente. Y va a llegar y te van a hacer la entrevista técnica. Y la entrevista técnica no te van a preguntar, no sé, ¿qué viste en la carrera? No, pues, te van a preguntar cosas, te van a preguntar cómo te desempeñas en un ambiente de trabajo, en un ambiente en equipo, si hay una situación de estrés, cómo la sueles afrontar, no sé, si hay un problema técnico, cómo reaccionas, si el equipo piensa una cosa y tú otra, cómo sueles proponer tu punto de opinión, tu punto de vista. Eso es lo que te va a preguntar una entrevista, no la carrera, Mm. o el curso, o la certificación, ¿vale? Y probablemente, aunque si tú, por ejemplo, vas a un taller mecánico y llega uno que tiene el título de mecánico
pero rompe todos los coches y llega uno que no tiene el título de mecánico y te arregla el coche en 5 minutos, ¿tú a quién vas a llamar? Está claro. Ojo, remarco. La carrera puede ser muy buena como cualquier otra cosa. Lo que quiero decir es que no solo por eso ya determina es lo otro, ¿vale? Que no me quiero meter en ese debate porque es un debate bastante Sí, claro, extenso. o sea, ahí no nos vamos a meter, cada uno aprende como le da la gana y donde Eso le da es. la gana. Pero que si te quedas con la carrera y no vas más allá, es como lo que comentábamos antes de si te quedas con picar código y no vas más allá, no sales un poco fuera a ver patrones de diseño, no sales un poco fuera a ver arquitectura. Y no solo saberlo, porque si tú sabes conceptualmente una arquitectura no significa que sepas ver dónde aplicarla. Eso es. Porque claro, yo me sé de recitarte de memoria los principios sólidos, pero los aplicas. Es por ejemplo. Pues sí, creo que ahora los siguientes puntos que vamos a comentar van a aportar mucho a todo esto porque son bastante interesantes también. De hecho, dame un segundo y voy a hacer una pausa para evitar el complejo de paro al final y se va todo el vídeo a la mierda.